me preguntaron, ¿era Pablo flexible? Si analizamos desde el punto de vista de Filipenses, la estructura, la forma de proceder el apóstol Pablo, encontramos que en el saludo muestra una gran flexibilidad extraordinaria que lo capacitó y lo llevó a tener el éxito que él reflejó en todas sus epístolas. Por ejemplo, para comenzar, Pablo tenía dos nombres. Cuando hablaba con los hebreos, se identificaba con el nombre de los hebreos, Saulo. Cuando se comunicaba con la gente de los romanos, con los griegos, entonces utilizaba el nombre que lo identificaba en esa sociedad, Pablo. De manera que en ese sentido no era un individuo rígido, porque lo podía hacer, porque era un judío, era un hebreo, y las características del nacionalismo hebreo podrían haberlo llevado a esa condición. Sin embargo, él asume y hace cambios estratégicos para proyectarse en la sociedad donde él se desenvuelve, asume los derechos que tiene. Por el otro lado, Pablo tiene a Timoteo. Cuando va a saludar a la gente de Filipo, a los filipenses, él habla de Timoteo. ¿Y cómo lo habla? Él no se presenta, Pablo no se presenta. Fíjense que Pablo escribió, en el Nuevo Testamento tenemos aproximadamente unas 13 cartas o epístolas, 13 cartas en las cuales él se identificó con el epíteto, la característica del oficio como apóstol en su mayoría. Sin embargo, se ajustaba con quién estaba hablando y se manifestó en esta oportunidad no con el término de apóstol, sino que utilizó el término siervo. Es interesante. El 68% de sus cartas lleva la palabra apóstol refiriéndose a él. Pero en esta ocasión, Pablo asumió por la presencia y el momento que se estaba gestando. A nivel internacional había una envidia exagerada en contra del apóstol Pablo, había sadismo, porque había gente que disfrutaba con lo que le podía suceder. Y por el otro lado, entonces, vemos también que él le dice a la gente de los filipenses que no hagan las cuestiones por comparación. Entonces, él se plantea y se presenta como siervo en esta condición, siervo. Pero utiliza el término siervo para subir a Timoteo, que era un discípulo que él lo anexó a su ministerio. Timoteo era un discípulo que estaba por allá con un origen híbrido entre los hebreos y los griegos. Entonces Timoteo era un híbrido, un F1, era un personaje interesante, y Pablo lo toma para sí y continúan en el ministerio, en el desarrollo de la fundación de la iglesia de Filipo. Entonces, esta característica él lo coloca como el individuo que es coautor con su carta, aceptando y tomando en cuenta que este personaje, que tenía mucha edad por debajo de la edad de él y que tenía una formación no igual a la de él, era también coautor con él, elevaba a un individuo que él estaba promocionando, pero que lo reconocía y notaba y destacaba que entre ellos se daba una sinergia. Pablo era un hombre muy versátil, un hombre muy flexible para llegar a la gente y para valorar a la gente que estaba con ellos. Y eso fue a través de un proceso, porque fíjense que Pablo no fue así con respecto a Juan Marcos,
y Juan Marcos, después Pablo lo asume y luego hay una renovación en sus relaciones personales. Por el otro lado, cuando va a saludar, Pablo entonces utiliza el término de santos, reconoce que a las personas o el grupo de individuos que él está saludando los eleva a una espiritualidad extraordinaria, aceptando que estas personas, son individuos exclusivos, son personajes seleccionados, especiales. Entonces está elevando la autoestima de la persona con quien él se está comunicando. Pero no solo eso, sino que reconoce también que esas personas tienen unos líderes, y esos líderes tienen unos cargos interesantísimos, que los llama episcopos y diáconos, o obispos y diáconos. Entonces Pablo está tomando en cuenta el perfil, está tomando en cuenta el estatus de las personas con quien él se está relacionando, y los lleva también a ubicarse en este saludo, a que en cuanto al sentimiento que este hombre, que este apóstol tiene hacia ellos, él les dice: gracia y paz a vosotros. El término gracia es charis.